Buenas noches. Esta semana estuvimos hablando de la importancia de dar gracias a Dios en todo, en las cosas pequeñas, en las cosas grandes, en los momentos difíciles, en los momentos de alegría. Y hoy quería compartir con ustedes la historia que está en Juan capítulo 6 y dice así. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman todos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, Dios dijo a sus discípulos: Recoged pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Reflexionando en esta historia, vemos que Jesús en el versículo 11, él dice: y habiendo dado gracias, repartió lo que había. Debemos darle gracias a Dios con lo que tenemos. La palabra gracia quiere decir un regalo de Dios, es algo gratuito, es gozo, es alegría. Hay personas que lo asemejan la gracia con el gozo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, que es darse a sí mismo gratuitamente, trae alegría al corazón. Entonces, cuando decimos rendiendo gracias a Dios, rendir gracias a Dios, quiere decir en agradecimiento a Dios. Pero hay algo clave aquí en este versículo y dice que Él comenzó a distribuir eso que tenía. Dios nos está llamando a que no importa cuánto tú creas que tengas en ti para dar, puede ser material, puede ser emocionalmente, en muchas áreas. Hay que donarse, hay que entregarse como Dios entregó. Dios es amor y Él se entregó por nosotros completamente. Esa es la gracia de Él. Y Dios quiere que nosotros en ese mismo amor, lo que Él ha puesto en nosotros, lo comenzamos a repartir. Y el Señor hará el milagro. Él hizo que unos simples panes y un poquito de pescado alcanzara para más de 5,000 personas. Y no solamente eso, sino que sobró. Entonces, cuando nosotros nos donamos, nos entregamos de gracia con lo que tengamos, no importa si es mucho, no importa si es poco, el Señor va a hacer de milagros. Él va a multiplicar, y no solamente va a multiplicar, sino que va a sobrar, va a estar en abundancia. Entonces, cada vez que pienses en esas palabras que vienen a la mente donde te dicen que no eres capaz, que quizás tú no tienes lo que se necesita para lograr una meta, o que quizás recibiste muy poco amor y que tú no tienes amor para dar, o que solo lo que hay en ti es rabia o decepción o ira, ven al Señor, ríndele gracias, entrégale eso y dile: Señor, cambia mi corazón. Y si sientes que es poco lo que hay en ti y que no alcanza para dar, de todos modos, entrégalo con amor, porque el Señor es el que va a hacer el milagro. El Señor va a multiplicar
lo que tú tienes para dar. Y el Señor lo hace porque es su naturaleza, es la naturaleza de Dios el entregarse. Y Él quiere que esa naturaleza esté en ti. Que le des gracias a Dios inmediatamente como hizo Jesús. Dio gracias a Dios y distribuyó lo que había. Entonces, da gracias a Dios y entrégate. Entrega lo que tienes. Poco, mucho o que sientas que no eres capaz, Dios lo va a multiplicar. Que Dios te bendiga.